Hola, buenas tardes. Hoy es el 31 de mayo, Día Mundial sin Tabaco, y hoy tenemos con nosotros a los responsables de la Unidad Especializada en Tabaquismo del área cuarta del SESPA, que está situada en el Centro de Salud de Ventanielles. La charla de hoy, que tiene como nombre La mejor vacuna, dejar de fumar, podemos ayudarte, resume en su título un poquito las actuaciones que están desarrollando este año en el tema del tabaquismo, porque por un lado la OMS ha puesto como lema este año compromete a dejarlo, es muy claro en el objetivo que tiene este año su campaña, y por otro lado la Consejería de Salud del Principado de Asturias también este año como lema es vacúnate también contra el tabaco. Entonces, bueno, la idea que tenemos es que los responsables José Manuel y Raquel nos hablen hoy un poquito de los beneficios y de las herramientas que contáis para poder ayudaros a dejar de fumar. Y en este sentido, bueno, comentar que Iglesias San Martín es médico especialista en medicina familiar y comunitaria, es responsable de la unidad de tabaquismo desde hace más de 20 años, profesor asociado de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de Oviedo, delegado autonómico del Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo y coordinador del Grupo de Atención al Tabaquismo de la Sociedad Asturiana de Medicina Familiar y Comunitaria. Por su parte, Raquel García es la enfermera responsable de la unidad de tabaquismo y es profesora en el Instituto Asturiano Adolfo Posada y en el curso de enfermero interno residente de Asturias. Experta en tabaquismo por la SEPAR, que es la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica. Y sin más, os dejo en sus manos y que disfrutéis de la charla. Muchísimas gracias, Orlando. Gracias a ti por la presentación. Gracias por esta invitación que nos hace llegar a través del Plan Municipal de Drogas y a través de los centros sociales de Oviedo. De verdad, eternamente agradecidos en este día tan especial que es el Día Mundial sin Tabaco. Si os parece bien, vamos a compartir una presentación con todos vosotros. Intentamos hacer esto algo ameno, que todos nos llevemos para casa qué beneficios tiene esto de dejar de fumar, quién puede ayudarte y cómo podemos hacerlo. Bueno, hemos hecho una presentación previa y Orlando nos hacía presentación de lo que es nuestro currículum, ¿no?, profesional, pero nosotros nos gusta presentarnos como yo soy Raquel García, la enfermera de la unidad, y vengo acompañada de mi compañero de batallas, que es José Manuel Iglesias San Martín, que es el médico responsable de la unidad. Este año hemos hablado mucho de pandemia y lo hemos venido haciendo desde el marzo del 2020. Pero a mí me gustaría que esto fuese un diálogo a dos, ¿no? Y me gustaría preguntarle a mi compañero José, ¿qué más conceptos tenemos nosotros de pandemia? ¿Es solo la COVID o qué nos puedes contar al respecto? Bueno, pues claramente la pandemia todo el mundo entiende por la infección por el coronavirus, es decir, por el COVID-19, por la COVID-19. Sin embargo, hay titulares de los periódicos, como este que vemos en El Comercio, en el que dice que Asturias supera los 2.000 fallecidos por la COVID. Esto a todo el mundo nos sorprende y nos llama la atención. Decimos, menuda enfermedad que nos ha tocado, menuda pandemia que tenemos. Sin embargo, cuando una noticia similar sale también en otro periódico de la región, el tabaco provoca 2.200 muertes cada año en Asturias, es decir, cifras superiores a la pandemia del COVID. Y sin embargo, parece que nos llama mucho menos la atención. Y esto además es lo que ocurre cada año con el tabaco. Por lo tanto, tenemos que darle la importancia que merece. Lo que está claramente demostrado es que el tabaco produce enfermedades y el tabaco produce muertes, en este caso superiores a las que se han ocasionado con la famosa pandemia de la COVID-19. Sí, mira, permitidme también que les cuente a la gente que está ahí al otro lado de las pantallas que cuando nosotros trabajamos con los pacientes en nuestras terapias y siempre hablamos de, bueno, vamos a ver, ¿cuántas sustancias tiene un cigarrillo?, ¿no? Siempre se sorprenden, porque les decimos que en algo tan chiquitito aparecen más de 4.700 sustancias. Y quizás tú puedas entrar un poquito en materia de qué sustancias aparecen dentro de un cigarrillo, aparte de las ya conocidas por todos, como puede ser la nicotina o el alquitrán. Es cierto, Raquel, todo el mundo cuando le hablas de esto, lo que piensa, dice, bueno, hombre, lo pone en la cajetilla, tiene nicotina y alquitrán. Pues como tú muy bien dices, hasta 4.700 sustancias. De ellas, 200 son venenosas y 43 está demostrado que producen cáncer. Por lo tanto, no solo se están administrando esas que nos vienen en la cajetilla, sino que cada persona, cuando está consumiendo los cigarrillos, está introduciendo en su árbol respiratorio y después en su organismo todas estas 4.700 sustancias que la industria ni siquiera da a conocer realmente. Sustancias tan conocidas como las que podemos ver aquí.
Nadie se imagina que cuando inhala está inhalando vinagre, que es el ácido acético, o la acetona, que se utiliza para limpiar las uñas, o el butano, que lo utilizábamos para cocinar y lo utilizamos para cocinar, y sin embargo nadie se le ocurre chupar la bombona de butano, por ejemplo, ¿no? Así tendríamos otras sustancias como chupar monedas, que es el níquel, que es otro de los componentes que tienen los cigarrillos. Si bien es cierto que la nicotina es la responsable de la adicción a los cigarrillos, si los cigarrillos no tuviesen nicotina, probablemente la gente no fumaría, no se haría adicta a ella. También liberan monóxido de carbono, lo que sale por los tubos de escape. A nadie se le ocurre tampoco chupar un tubo de escape. Este monóxido de carbono va a ser el responsable sobre todo de las enfermedades cardíacas y de las enfermedades circulatorias. Y también alquitrán, con lo que se hace en las carreteras, que es el máximo responsable de la producción, entre otros, del cáncer de pulmón. Mira, si les contamos también un poquito los pacientes que nosotros tenemos en consulta, vamos a remitirnos a Antonio. Antonio es un paciente nuestro, que tú y yo conocemos muchísimo. Y Antonio llegó en su día a nuestra consulta diciendo: estoy harto del maldito tabaco, yo no puedo seguir así. Este, en concreto, va a ser el último cigarrillo que yo eche. Entonces Antonio sabe que es malo fumar, pero ¿por qué sigue fumando, José? Pues Antonio sigue fumando por varias razones, y es muy importante que lo entiendan. Que lo entiendan, por un lado, las personas que fuman, que piensen que ellos son libres y fuman cuando quieren, y realmente no fuman cuando quieren, porque el tabaco produce adicción, y como toda adicción es la necesidad que sienten de administrarse la sustancia que le produce esa adicción. En este caso es la nicotina. Es decir, que los propios fumadores se pueden considerar marionetas del tabaco. Es el propio tabaco el que les maneja, ¿eh? Y además, Antonio, cuando le preguntamos por qué fuma, nos dice: hombre, porque a mí cuando fumo me relajo más. Es un placer, me gusta fumar, me da placer fumar. Me hace compañía en los momentos que llego a casa cansado, me siento, y siempre sé que tengo allí un cigarro, está dispuesto a compartir unas horas, unos minutos conmigo. Además, llevo toda la vida haciéndolo. Y también considero, además, que es un vicio. Aquí yo quiero hacer una aclaración. Realmente el tabaco no es un vicio y la gente no fuma por vicio. Fumar se considera una adicción. Además, se considera que es una enfermedad crónica y la primera causa de muerte prevenible. Por lo tanto, no se fuma por vicio, se fuma porque se tiene una adicción al tabaco. Y el máximo responsable de esta adicción va a ser la nicotina que contienen los cigarrillos. Voy a poner un claro ejemplo, así muy gráfico, para que la gente pueda entender cómo se produce esta adicción, si te parece, Raquel. Perfecto. Bueno, pues mira, algo vamos, muy claro, que entendamos sí, todos. Vamos a hacerlo en una forma de un lenguaje sencillo. Venga, y nada científico, que yo creo que es la mejor forma en la que la audiencia también pueda quedarle más claro en qué consiste esta adicción. Vamos a imaginarnos que el cerebro de las personas pues tiene una serie de apartados, de sustancias, y vamos a imaginarnos que el cerebro de un fumador es como un nido de pájaros, ¿eh? Estos pajarillos vienen a representar los lugares donde actúa la nicotina. ¿Qué ocurre con los pajaritos cuando tienen hambre? Pues lógicamente los pajaritos cuando tienen hambre lo que van a hacer es piar. Y cuando pían, su mamá, que está por allí cerca, siempre ¿qué va a hacer? Pues traerles un gusanito. Pues esto mismo es lo que hace el cerebro de un fumador. Sus receptores de la nicotina tienen hambre, y para demostrarles que tienen hambre, lo que van a hacer es piar. ¿Qué hace el fumador cada vez que le pía? Que está un poco inquieto, que se levanta por la mañana, pues se levanta con muchas ganas de fumar, y lo primero que va a hacer es fumar un cigarrillo. ¿Qué ocurre también? Pues dice el pajarito de al lado: oye, si a mi hermanito piando le dan, yo también voy a piar. Por lo tanto, él también pía. El fumador lo que va a hacer es darle otro cigarrillo. Y así sucesivamente. Por eso es muy difícil que las personas fumen solo 2 o 3 cigarrillos al día. Tienen que alimentar a todos los pajaritos. Y casi cuando acaban de darles a los que en ese momento están en el nido, tienen que volver a empezar a alimentarlos. ¿Cuál va a ser el objetivo? Pues el objetivo que vamos a obtener a las personas que queremos ayudarles a dejar de fumar, lógicamente no vamos a matar a esos pajaritos, porque los pajaritos van a estar siempre vivos. Lo que vamos a intentar es adormecerlos. Por eso, una vez que dejan de fumar, cualquier cigarrillo que venga posteriormente va a despertar otra vez a estos pajarillos dormidos. Y por eso insistimos siempre: una vez que dejes de fumar, procura no fumar ni una sola calada. Bueno, yo creo que vamos entendiendo todos un poco el mecanismo, y además creo que el ejemplo ha sido como muy simbólico. Pero si hacemos un poco balance, cuando llegó Antonio a nuestra consulta, al final, ¿él por qué nos decía que fumaba? Bueno, pues Antonio nos comentaba que él empezaba a fumar porque lo primero que hizo
fue ver fumar a su madre. Después, cuando ya era un poco mayor, también fumaba a su padre. Cuando fue adolescente, su grupo, su pandilla, mayoritariamente todos eran fumadores, o la gran mayoría fumaban, o por lo menos si no era diario, muchas de las veces, y cuando salían de juego fumaba. ¿Él qué va a hacer? Pues imitar a las personas a las que le parece que son representativas, como pueden ser sus padres, y poder integrarse en su grupo. Por lo tanto, para integrarse en un grupo de fumadores, lo mejor que podía hacer Antonio era fumar como ellos. Además, Antonio se empezó a acostumbrar a tener siempre algo en las manos, tener algo en las bocas, es decir, es lo que denominamos la dependencia gestual. Y además lo asociaba también a determinadas situaciones que ocurren en la vida normal de Antonio. Tomar el café, salir a copas con los amigos, después de una cena, después de una comida. Por lo tanto, aquí empezamos a tener en cuenta que aparte de esa dependencia de los gestos y de la imitación que tenía, pues también había una asociación a determinados momentos que incluso los consideraba satisfactorios en la vida de Antonio. Además, Antonio muchas veces nos lo contaba. ¿Te acuerdas que nos decía? Sí. Es que muchas de las veces no me daba ni cuenta y ya tenía un cigarrillo en la mano. Es decir, Antonio fuma muchas veces y como a Antonio le pasa a muchos fumadores de forma inconsciente, sin darse cuenta. Lo que denominamos de forma automática. Imaginaros, una persona que fuma una cajetilla al día durante 10 años repite el mismo movimiento de llevarse un cigarro a la boca más de 1 millón de veces. Y nos podíamos preguntar, ¿cuántas cosas hemos hecho nosotros más de 1 millón de veces en nuestra vida? Antonio además nos decía también, ¿te acuerdas? Cuando llevo mucho tiempo sin fumar, me da el mono. Es decir, me encuentro irritable, me encuentro como inquieto. Por lo tanto, ¿qué hace Antonio? Pues volver a fumar otro cigarrillo, porque le va a calmar el mono y le va a calmar la ansiedad. Es decir, estamos viendo hasta ahora que Antonio solo le veía cosas buenas al hecho de fumar. Tenía una gran dependencia física por culpa de la nicotina. Pero además Antonio, aparte... creo que nos iba a plantear también alguna de las veces que además le daba miedo el dejarlo, porque tenía miedo a perder y tenía muchas preocupaciones. Dice, porque además si dejo de fumar, creo que me pueden pasar muchas cosas negativas, ¿no? Sí, mira, y yo creo que esto es importante aclararlo. Cuando alguien hace un intento de dejar de fumar, hay una serie de miedos que son muy comunes, ¿no? Y vamos a verlos, podemos verlos juntos. Cuando alguien deja una sustancia adictiva, hay un miedo tremendo ¿a qué? A tener un síndrome de abstinencia, a tener un mono tremendo, a pasarlo mal. Nadie está dispuesto a pasarlo mal. ¿Qué más nos cuentan en consulta que puede pasar? Tengo muchísimo miedo de dejar de fumar porque me puedo poner tremendamente nervioso. Y otra de las cosas que nos cuentan es que no quiero dejar de fumar porque voy a coger peso. ¿Qué tenemos que decirles, José, de la ganancia de peso? Yo creo que aquí tenemos que ser claros y hay que... no podemos dar falsas expectativas a los pacientes. Nosotros tenemos pacientes en consulta que cogen 0 kilos y pacientes que cogen 10 kilos. ¿Cuál es la media de kilos que pueden coger? Bueno, pues dejémoslo entre 3, 4 kilos. ¿Y qué les decimos a esos pacientes? Mire, es posible que usted pueda coger peso por varias circunstancias que os vamos a explicar ahora. ¿La nicotina qué hace? La nicotina lo que hace es que ustedes tengan menos apetito. Cuando dejamos de fumar pasa algo muy curioso. La comida sabe mucho mejor y huele mucho mejor, con lo cual comemos con mayor satisfacción. Si además cuando dejamos de fumar estamos un poquito ansiosos, vamos a comer alimentos que habitualmente nos dan satisfacción, ricos en hidratos de carbono, en grasas. Y hay otra cosa que tenemos que saber y que tiene que saber la gente que está al otro lado con nosotros, que cuando alguien deja de fumar gasta menos calorías, porque fumar gasta más calorías para quemar la nicotina que introducimos en nuestro organismo. Cuando llegan a nuestras consultas tenemos que darles 2 claves ya desde el primer día que les conocemos. Dejar de fumar es un cambio de vida hacia hábitos de vida mucho más saludables y si nosotros lo acompañamos de una buena alimentación, y entiendo por buena alimentación, por ejemplo, nuestra famosa dieta mediterránea y no es momento de ponerse a dietas, y esto tiene que ir acompañado también del ejercicio físico oportuno desde el momento número 1, desde el primer día que dejamos de fumar. Por lo tanto, les vamos a ayudar, José, a quitarse los miedos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues le digo al paciente que cuando alguien deja de fumar aparecen grandes beneficios. Todo es negativo cuando alguien deja de fumar, todo lo contrario. Si yo a un paciente le propongo dejar de fumar y no le cuento que le van a pasar cosas nuevas, nadie emprendería este reto. Les vamos a decir que usted es mejor, le vamos a decir que, si además es aficionado al deporte, que aumentará el rendimiento físico. Es importante también conocer lo que hablábamos antes, que va a recuperar
gusto y el olfato, y también tenemos que ser conocedores de que a nivel estético vamos a tener grandes beneficios, no solo de la piel, como os mostramos en la imagen, de nuestros dientes, de nuestro aliento, de nuestro propio pelo. Cosas a tener en cuenta, lo que os decíamos, unos dientes bonitos son una sonrisa bonita y eso siempre vende bien. Aparte de eso, el dinero que vamos a ahorrar, siempre os ponemos el mismo ejemplo. Alguien que fuma una cajetilla al día se está quemando 5 euros diarios, se los quema. Es como coger un billete y quemarlo. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Vamos a echar cálculos, nos gustan las matemáticas y vamos a echar cálculos. ¿Cuánto dinero vamos a ahorrar al cabo de un año para alguien que fuma una cajetilla diaria? 2.200 euros. Es el mejor plan de ahorros que podéis hacer. Podéis disfrutar de unas buenas vacaciones, cambiar, como dice José Manuel, el coche cada 5 años, etcétera, etcétera, etcétera. Algo que es muy preciado también por los pacientes es libertad. Soy libre. No dependo de una sustancia, no tengo que estar pendiente de si el estanco cierra, si salgo de casa sin una cajetilla de tabaco. Esto lo valora mucho la gente que pasa por nuestras consultas. Y cuando además les planteamos un intento serio de dejar de fumar, siempre le decimos: piensa tu motivo para dejarlo. Hay más de 100, hemos enumerado unos poquitos, pero hay más de 100. También les indicamos que busca un día en el calendario y que no sea muy lejos, el día que sea cercano, un día que a ti te guste, que a ti te venga bien. Es muy importante el apoyo social. Comunica a tu entorno que vas a dejar de fumar. Y además, cuando aquí os ponemos que busquéis un cómplice, el cómplice es una figura importantísima en este proceso. ¿Por qué? Porque va a ser aquella persona que me va a entender cuando tengo un momento complicado, cuando ya no esté fumando, al que pueda llamar, al que pueda decirle: hoy tengo un día horrible, por favor, lánzame un cable. Y algo que también tenemos que tener en cuenta, y esto nos lo va a contar Doc Iglesias, es: ¿dónde podemos pedir ayuda? ¿Dónde pueden en Oviedo ayudarnos a dejar de fumar? Pues sí, Raquel, hay muchos sitios donde puedes pedir ayuda. El más cercano que tenemos todos y reconocemos es el propio centro de salud. En la mayoría de los centros de salud pueden disponer y disponéis de personal cualificado, personal sanitario, que os pueda poder ayudar si solo por vosotros no podéis conseguirlo. Además, lo podéis lograr también en las unidades especializadas de tabaquismo. ¿Qué es una unidad especializada de tabaquismo? Pues es aquella, en el ejemplo donde trabajamos Raquel y yo, donde se van a hacer unas intervenciones mucho más intensivas. ¿En quién? En personas que tienen mayores dificultades para dejar de fumar. Personas también que urgentemente, por las enfermedades que tienen o por las patologías que presentan, es imprescindible casi, digamos, que tienen que dejar de fumar. Y ahí es donde personas que llevamos más tiempo que contamos con una experiencia mayor, podemos ayudarles a conseguir este objetivo, que es abandonar el tabaco. Muchas veces llegan los fumadores a nuestra consulta con esta perspectiva, ¿no?, de que se encuentran como muy solos, que ven que encima está nevado y la montaña está muy alta. Queremos decirle que en muchos de los sitios, sus centros de salud, las unidades especiales de tabaquismo, va a haber profesionales expertos que van a hacer que esta ruta, que este camino hacia la cima sea mucho más sencillo, sea mucho más fácil y más llevadero. ¿Qué haríamos entonces cuando llegan allí? Pues nosotros generalmente les vemos o bien en una consulta individual o bien en los que constituimos grupos de ayuda para dejar de fumar. Estos grupos de ayuda generalmente siguen un esquema muy parecido, tanto sea en consulta individual como en consulta que denominamos en grupo. Generalmente realizamos una serie de visitas o consultas antes de lo que denominamos el día D. ¿Qué es el día D? El día en que estas personas han decidido que van a dejar de fumar. Generalmente suelen ser 3 consultas de preparación, consultas en las cuales vamos enseñando, como decía Raquel antes, a que esa persona no solo deje de fumar, sino que haga un cambio en su estilo de vida. Es decir, que a partir de ese momento no solo abandone el tabaco, sino que haga una vida mucho más sana. Ejercicio físico, una comida, como decía ella, mucho más saludable. Y eso lo hacemos generalmente durante las 3 semanas antes del día D. En estas 3 semanas, generalmente todas las personas continúan fumando. A partir del día D, lo que pretendemos es que ya dejen de fumar. Y a partir de ahí, lo que vamos a hacer es tratar de darles herramientas y estrategias para que no vuelvan a fumar en lo sucesivo. ¿Cómo te vamos a acompañar para que tú puedas hacer esto? Pues generalmente te vamos a acompañar mediante lo que denominamos terapia cognitivo-conductual o lo que se dice por ahí, el tratamiento de ayuda o de apoyo psicológico y también, si es necesario, con el tratamiento farmacológico. Hay que decir siempre y tiene que quedar muy claro que solo las pastillas, solo el tratamiento farmacológico, solo los parches
no son los que dejan de fumar. Va a ser la propia persona quien, a través de sus cambios que haga, de sus estrategias que aprenda en estas consultas, va a ser la que va a conseguir ese objetivo de abandonar el tabaco. Además, está demostrado que se dispone de tratamientos eficaces para dejar de fumar. Tenemos parches con demostrada evidencia científica de que son útiles y ayudan a las personas a dejar de fumar. ¿Cuáles son? Pues es lo que se denomina terapia sustitutiva con nicotina, los parches, los comprimidos, los chicles, el inhalador, y después tenemos las famosas pastillas para dejar de fumar. Casi todo el mundo ya ha oído hablar del Champis o del Cintabac, que son los dos tratamientos que además desde el 1 de enero del año 2020 están financiados por el sistema público y se dispensan como un medicamento más con receta médica, en el cual ya no tiene que soportar todo el gasto la persona fumadora. Vale, pero me gustaría hacer un inciso aquí. Te has puesto tremendamente médico. Y yo, cuando los pacientes vienen a nuestras consultas, siempre nos dicen: sí, vale, los tratamientos farmacológicos son estupendos, pero me da miedo una cosa, los efectos adversos que estos tienen. ¿Cómo podemos ayudar al paciente a decirle que esto, hay alguna manera también de paliarlo o que no es algo tan grave? Hay que ser sincero, todo medicamento que se toma puede tener algún efecto adverso. Si bien es cierto que con los medicamentos que utilizamos para dejar de fumar, estos efectos adversos suelen ser casi siempre leves y además pasajeros. Sí que es cierto que algunas de las personas nos dicen que duermen un poco peor cuando están dejando de fumar, y lo atribuyen al hecho de que estén tomando un tratamiento. No siempre la culpa es del tratamiento que están tomando. Muchas veces el propio síndrome de abstinencia o el mono, como tú decías, es lo que le produce ese insomnio, aunque lo puedan atribuir a las pastillas o a los parches que están utilizando. También es verdad que algunos, sobre todo las pastillas, pueden producir algo de malestar gástrico, malestar abdominal, pero como decía antes, suele ser de forma leve y pasajero. Son mucho más los beneficios que nos aporta la ayuda con el tratamiento en caso de necesitarla que aquellos efectos secundarios o efectos adversos que podamos atribuirle a esta utilización de estas herramientas para dejar de fumar. Lo importante es conseguir el objetivo, lo importante es dejar de fumar. Y este sí que va a ser un beneficio muy grande que supera con creces a los efectos secundarios que puede tener estos tratamientos. Raquel, si ya la gente ahora ya vemos que estaba contenta y animada, ¿cómo les podemos contar a la audiencia que les preparamos para ese día que a casi todos les da como un poco de miedo, el día en el que ya no voy a fumar nunca más, perfecto, el famoso día D? Perfecto. Exacto, como tú bien dices, cuando dejamos de fumar, nosotros técnicamente lo llamamos vamos a preparar el día D, el día en el que vamos a hacer un intento de no fumar nada a lo largo de todo el día. Y ese día siempre trabajamos en consulta cómo lo vamos a preparar. Vamos a daros unos trucos y estrategias. Cuando busquemos un día para dejar de fumar, vamos a intentar que sea una época sin tensión. No nos compliquemos la vida, no nos lo hagamos más difícil de lo que pueda resultar. La fecha señalada vamos a intentar que sea inaplazable y buscar un día simbólico para vosotros, el cumpleaños de mi hijo o el aniversario de bodas, etcétera, etcétera. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Os vamos a dar una serie de pautas para los primeros días sin fumar. Y abrid bien las orejas, porque ¿qué va a pasar los primeros días? Me voy a levantar por la mañana, el día anterior le hice la despedida al tabaco que yo crea conveniente, el que quiera que sea un duelo será un duelo, el que quiera que sea una fiesta será una fiesta, pero despediros, marcar un fin de etapa. Esa mañana cuando me levante, me voy a levantar durante 15-30 minutos antes, no levantaros agobiados, que las prisas no son buenas para nada, y pensar que hoy no voy a fumar. Y cuando pienso que hoy no voy a fumar, voy a hacerlo durante las próximas 24 horas. A alguien que lleva toda la vida fumando, que lleva años fumando, le es muy difícil pensar que va a estar en Navidades del 2022 sin fumar, en el verano sin fumar. Nuestro reto a partir de aquí va a ser, estas 24 próximas horas, yo no voy a fumar. Empieza el día usando tus pulmones y pensaréis, yo mis pulmones los uso a diario. Esto os quiero decir, la respiración es tremendamente importante para relajaros. Y además podéis empezar el día con una ducha o un baño relajante. Es decir, por eso os decía que las prisas no son buenos compañeros. Un buen desayuno, una ducha, respiro y vamos a por ello, que claro que se puede pasar 24 horas sin fumar. ¿Qué más trucos os vamos a dar? Bueno, pues hacer una ingesta importante de agua y de zumos naturales, a ser posible sin azúcares añadidos, porque si ya tenemos miedo a coger un poquito de peso y encima vamos añadiendo azúcares de más, pues sí que vamos a tener un problema. Más cosas que os tenemos que decir. ¿Por qué os pedimos los primeros días que bebáis mucha agua? Hay que poner ese riñón a funcionar.
La nicotina se elimina vía renal, así que hay que trabajar los grifos de las cañerías de nuestro organismo. Va a ser importante también, y aquí os enfadáis muchísimo con nosotros, que hagamos una disociación de lo que son bebidas que automáticamente hacen que fumemos, como puede ser el café o el alcohol. Siempre os enfadáis y siempre os decimos, intentad los primeros días sustituirlo por otro tipo de bebida. ¿Por qué? Porque lo que se trata es que no os lo hagáis pasar mal. Vais a volver a recuperar vuestros hábitos en unas semanas, pero al principio tendremos que ser muy cautos. Siempre os decimos también que cuando tengáis deseo de fumar el primer día, ir al baño y lavaros los dientes. Es un truco tremendamente interesante. Al igual que es un truco muy bueno el coger un vasito de agua fría y ir bebiendo pequeños sorbos. Inhibe mucho las ganas de fumar y además vamos a estar hidratados de cara al verano. Nuestra piel también nos lo va a agradecer. En líneas generales, ¿qué os vamos a pedir? Cambiar todas vuestras rutinas. Tenemos que desaprender, y desaprender en una persona adulta es tremendamente complicado. ¿Por qué? Porque llevamos años haciendo las cosas de la misma manera y siempre acompañados por nuestro amigo el cigarrillo. Cambiar absolutamente cómo os levantáis, dónde desayunáis, cómo me subo al coche, en qué esquina me paraba a fumar, etcétera, etcétera. También va a ser muy importante que a nuestra cabeza le demos las órdenes precisas, y la orden de cada día por la mañana va a ser: hoy no voy a fumar. Se lo estoy diciendo a mi cerebro, me estoy preparando psicológicamente para ello. ¿Qué más cosas tengo que tener en cuenta? Esto a alguna gente le da mucho miedo también. Siempre os pedimos el día previo, una vez hecha la despedida, deshaceros de todo el tabaco que tengáis en casa, de los ceniceros, de los mecheros. Si yo en los días próximos tengo algún día complicado y tengo el tabaco en casa, encender un cigarrillo me va a llevar 0,20 segundos. Sin embargo, si estoy en pijama, tengo que vestirme, subir al ascensor y estanco de la otra punta de Oviedo a buscar tabaco, posiblemente se me hayan pasado las ganas y además se me dé tiempo a meditar lo que estoy haciendo. Más cosas que os decimos. Muchas veces el pensamiento, las ganas de fumar, se vuelve totalmente persistente y no podemos quitárnoslo de la cabeza. Es en estos momentos cuando os decimos: distráete, cambia tu foco de atención, recupera todos aquellos hobbies y aquellas cosas que te gusta hacer en la vida. Esto es tremendamente importante. Búscate la vida para que esa cabeza no esté pensando todo el día en fumar. Y si te lo puedes hacer de manera agradable, será estupendo. Más cosas que os decimos, un poco ya antes lo hablábamos con la ingesta de café: evitar situaciones de riesgo, evitar los primeros días pues salir de cena con amigos en los que sabéis que la gente va a estar un poco más pasada, que vais a hacer consumo de alcohol o que tengo muchos amigos en el grupo que están todos fumando. Y lo que os decía antes, no por esto vais a dejar de hacer vuestra vida habitual en unas semanas, todo volverá a su cauce. Más cosas, y esto sí que es importante también, cuando tengamos un día complicado, nosotros siempre os mandamos a hacer una lista de motivos de por qué fumo y por qué dejar de fumar. Y siempre os decimos que cuando haya un día complejo, ir a esa lista y preguntaros: ¿cuál es el motivo por el que yo quiero dejar de fumar? A veces son motivos de peso específico tan grande que hacen que, que tu cabeza ya pegue un giro al pensamiento tan negativo que tienes. Y a lo largo de todo este proceso, que no todo es malo y feo, permitiros algún capricho. Me apetece comprarme algo de ropa, me apetece llevar a mi chico a cenar, pues mira, quiero ir a ver un espectáculo que no podía y con el dinero que estoy ahorrando. Haceros esto un poquito más llevadero. Recordad que cuando alguien os ofrezca tabaco, que lo van a hacer porque no todo el mundo va a saber que habéis dejado de fumar, siempre decir: gracias, no fumo. Y no es algo que digo de manera taxativa a la persona que tengo enfrente, se lo estoy diciendo también a mi cerebro. En lugar de un triste: estoy dejando de fumar, puntos suspensivos. Ser siempre decisivos con lo que decís, con las órdenes que llegan. Y algo muy importante también, el deseo y las ganas de fumar y de consumir van a llegar. ¿Y cómo os decimos nosotros que es ese deseo? Mirad, siempre que hablamos del deseo de ganas de fumar, siempre os contamos en nuestra consulta lo mismo. Son como las olas del mar. Y al principio tienen la fuerza de las olas del Cantábrico. ¿Conocéis la playa de Berbicio? Son olas que os envuelven y que son capaces de sacarnos a la orilla casi apenas sin bañador. Lo que vamos a tener que hacer los primeros días es aprender a manejar esas olas. El deseo de fumar, acordaros, al igual que las olas, rompe, no es eterno, dura unos minutos. ¿Y qué voy a tener que aprender a hacer con esa ola? Dos cosas: o picarla por debajo o surfearla. Pero tengo que buscarme la vida para salir a flote. Más cosas que os venimos diciendo desde que hemos empezado esta charla. Acordaros lo importante que va a ser este trípode.
Alimentación, dejar de fumar y ejercicio físico. El ejercicio físico son nuestras endorfinas naturales, es la droga más natural que existe y será un buen compañero en este proceso. Y cuando tengamos un día complejo y un momento complicado, nosotros en nuestra unidad o cualquier compañero en centro de salud os va a enseñar técnicas de relajación, cómo respirar, cómo hacerlo de manera adecuada. Y cuando recordad este vídeo que os va a quedar grabar a fuego, cuando tenga un deseo intenso de fumar, mirad lo que pasa con las focas que hay a la orilla. Viene una gran ola, hay un montón de focas que quieren disfrutar de su baño y ¿qué hacen para introducirse en el mar? Como son muy listas, esperan a que pase la marejada y a bañarse todo el mundo. Una vez ya visto un poco cómo preparábamos todo esto, cómo preparamos dejar de fumar, tenemos que saber que además cuando ya estemos sin hacerlo, cuando estemos sin consumir, tenemos que aprender a prevenir recaídas. Y me encantaría, José, que nos contases aquí un poco qué estrategias les podemos dar a la gente que tenemos escuchándonos. Pues muy bien, Raquel. Sí, es cierto que una de las cosas que le da miedo a los fumadores es decir, bueno, si total otras veces lo intenté, pero después acabé casi siempre fumando. Primero hay que quitarle también toda esa carga negativa que tiene lo de recaer. Nosotros lo consideramos que una recaída puede ser parte del proceso de dejar de fumar. Muchos de nosotros aprendimos a andar en bicicleta y no todo el mundo aprendió a andar en bicicleta la primera vez. Alguna vez te caías, volvías a coger y lo volvías a intentar. Pues para los fumadores decimos que dejar de fumar es como aprender a andar en bicicleta. Hay gente que la primera vez que se monta ya es capaz de mantener el equilibrio y tirar para adelante, pero hay otra gente que tiene que hacer varios intentos, caer y levantarse. La recaída no deja de ser más que una pequeña caída de la bicicleta y que probablemente, utilizando unas nuevas estrategias, podamos evitar volver a caer otra vez. Por lo tanto, nunca consideramos las recaídas como un fracaso para dejar de fumar, sino como un aprendizaje para ver los motivos por los que en ese momento recaímos para no volver a hacerlo la vez siguiente. Para ver la siguiente, decir, si inclinándome hacia aquí me caigo de la bicicleta, voy a procurar andar un poquitín más tieso, no inclinarme tanto hacia ahí. Por lo tanto, para ello sí que nosotros vamos a enseñar algunas de las estrategias para que esto no ocurra y para que el hecho de dejar de fumar dure a lo largo del tiempo y no vuelvas a recaer. Le vamos a enseñar una serie de habilidades para hacer. Vamos a hacer como este gatito. Muchas veces hay que decirle a las personas fumadoras, cuando estás en un sitio donde te entran muchas ganas o estás con gente que fuma, lo mejor que puedes hacer es como el gatito, salir por la claraboya y decir, escapar, cambiar de situación, me voy a ir para otro sitio donde no esté la gente fumando. Siempre va a ser una menor tentación. Al mismo tiempo nos tenemos que acordar de por qué recae la mayoría de la gente. Casi todo el mundo nos dice, hombre, porque yo pensé que por una calada no pasaba nada. ¿Y qué ocurre? Pues eso, que muchas veces ese cigarrillo que nos lo ponen, como veis ahí en la imagen, como trampa, es lo que nos hace que volvamos a recaer otra vez. El dar esa calada. Acordaros que os decía al principio, los pajaritos están dormidos, pero no están muertos. En cuanto ven que se acerca por allí la nicotina, vuelven a despertarse. Por lo tanto, hay que aprender de las experiencias anteriores y la mayoría de la gente nos dice eso. Es que yo pensé que dando una calada después de llevar tanto tiempo no volvería a fumar. También les decimos siempre que recuerden los motivos, lo que decía Raquel antes, esa lista de los beneficios que va notando ya, pues la gente cuando deja de fumar nos lo cuenta, que ella ya misma se está dando cuenta de que notan esos beneficios. Recordar los motivos por los que dejaste, en alguna ocasión es por una enfermedad, por recomendación médica, porque te encontrabas mal, por salud. En otros casos ya recuerda esos beneficios que vas a obtener en la piel, como decíamos, en la respiración, en disminuir la tos. Vas a notar que las cosas que te huelen mejor las cosas, que hay más sabor y la satisfacción personal de haber conseguido el dejar de fumar, que es muy importante. Además, como decíamos antes, ahorras dinero que puedes invertir en otras cosas mucho más beneficiosas. Y la familia y la gente que te quiere seguro que va a estar muy agradecida de lo que has hecho. También decirle a vuestro cerebro cuando de repente te entran las ganas, no fumes, no seas tonto. Insistimos mucho en esto a la hora de las recaídas, el tener cuidado con lo que denominamos fantasías de control. Y volvemos a repetirlo, solo una calada, bueno, voy a fumar ahora un cigarrillo en este momento especial porque es la boda, no sé qué. Bueno, por uno no pasa nada, como decíamos antes. A mí me gustaría fumar un cigarrillo de vez en cuando. Pensar que los pájaros suelen despertar todos juntos y con un cigarrillo no vamos a calmar el hambre de todo el nido.
Sí, pero hasta aquí todo estupendo. Pero vamos a plantear algo que es muy del día de hoy. Cuando vino Antonio a nuestra consulta hubo un momento que tú y yo estábamos presentes y él nos dijo: vale, os compro el no consumir tabaco convencional, pero a mí me dijeron, y he leído por ahí en algunos anuncios de Instagram, que hay unas nuevas maneras de fumar que son mucho menos perjudiciales. Es decir, al final lo que nos quería preguntar José era si cambiaba su tabaco convencional por los nuevos dispositivos como puede ser el cigarrillo electrónico. ¿Qué fue lo que le contestamos en consulta? Bueno, pues es una pregunta que no solo nos la hace Antonio, nos la hace mucha gente cuando viene allí a nuestras consultas. Hombre, el cigarrillo electrónico dicen que tiene muy pocas sustancias tóxicas, el cigarrillo electrónico es mucho más sano, así que será mucho mejor que en vez de fumar los cigarrillos normales, fume estos cigarrillos electrónicos o estos otros dispositivos que, como veis ahí, el IQOS, el Juul, que están ya muy anunciados por los estancos. Lo primero que tenemos que decir es que esto es una estrategia de las propias industrias de las propias industrias tabacaleras, es decir, las propias fabricantes de cigarrillos, como ven que la gente cada vez utiliza menos cigarrillos, tienen que sobrevivir su negocio, y su negocio es vender. ¿Y para ello qué hacen? Pues hacer diferentes diseños con el mismo objetivo, seguir teniendo personas adictas, en este caso a la nicotina. ¿Y qué hacen? Pues rellenar estos dispositivos con nicotina. Los presentan con formas muy llamativas y muy bonitas, pero contienen lo mismo, sustancia que te va a producir adicción y sustancia que además van a tener sustancias tóxicas, es decir, no va a ser un producto inocuo, no vas a cambiar el fumar por algo que no te va a hacer daño, vas a ser mucho más sano utilizando esto, sino que vas a estar utilizando unos dispositivos que contienen sustancias tóxicas, algunas de ellas, de los cigarrillos electrónicos, que también siguen produciendo cáncer, además de otras enfermedades. Se sabe que por los cigarrillos electrónicos, esta es una noticia del periódico, que ya hay más de 33 muertos por el uso de cigarrillo electrónico y más de 1.500 personas que han tenido que ingresar en hospitales a causa de las enfermedades generadas por estos cigarrillos electrónicos. Por lo tanto, ¿qué conclusión le podemos decir? ¿Y qué les contamos nosotros a estos fumadores que nos lo preguntan? Pues que no son seguros porque tienen sustancias tóxicas, que no han demostrado hasta ahora ser eficaces para dejar de fumar, que hay otros instrumentos, otras herramientas que sí lo han demostrado, pero los cigarrillos electrónicos a día de hoy han demostrado ser eficaces y en ningún caso de momento lo recomendamos el uso de estos dispositivos como sustituto del cigarrillo, y además es un gran peligro. Sabemos que muchos de los jóvenes se están iniciando en el hábito de fumar por el inicio en el consumo de este tipo de dispositivos y finalmente acaban muchos con lo que se llama la doble adicción. Por un lado, siguen consumiendo sus cigarrillos y por otro lado, donde está prohibido utilizar el cigarrillo, utilizan estos dispositivos, con lo cual están utilizando doble peligro para su propia salud. Bueno, yo creo que hasta aquí pues hemos dado como un pequeño repaso. Pequeño meneo. Un pequeño meneo. Una de las cosas que también llama la atención es que, caray, ¿cómo sobrevivimos, Raquel? A lo mejor a la gente le puede interesar saber cómo pudimos sobrevivir a esta pandemia en la cual no nos dejaban tener a nuestros compañeros, amigos y fumadores en la propia consulta. Sí, mira, fue tremendamente difícil y yo creo que aquí lo compartimos no solo nosotros desde la unidad especializada de tabaquismo, sino con todos los compañeros de atención primaria. El año pasado, en marzo del 2020, en concreto el día 12 de marzo, se decreta el confinamiento, el estado de alarma en España. Nos tenemos que quedar todos en nuestras casas y además se restringe la entrada del paciente al centro de salud. Teníamos entonces en aquel momento un volumen de trabajo importantísimo en nuestras consultas y decidimos que había que seguir ayudando y atendiendo a los pacientes que teníamos con nosotros, que era nuestra responsabilidad. Voy a contaros un poquito y lo repasamos juntos si quieres, José, qué fue las estrategias que utilizamos. Hacía años que veníamos utilizando una herramienta que para nosotros es tremendamente útil, que es el uso de WhatsApp. Pues esta herramienta en su momento, los días iniciales, nos dio una vía de escape para estar en comunicación con todos y cada uno de nuestros pacientes. Decidimos también que podía ser interesante crear una cuenta de correo electrónico, unidaddetabaquismooviedo@gmail.com, a través de la cual nos sirvió como vía de intercambio de información. Nosotros les hacíamos llegar a los pacientes material de autoayuda y ellos nos devolvían, por ejemplo, las tareas que les íbamos pidiendo. Tenemos una cuenta de Instagram que os invitamos a seguir, Unidad de Tabaquismo Oviedo, que lo que hicimos fue, ya la habíamos creado en enero del 2020, rentabilizarla.
Y en esta cuenta pues colgamos de todo, desde píldoras motivacionales, entendiendo la motivación bien entendida, no con pildoritas de Mr. Wonderful, sino indicándole al paciente que dejar de fumar es posible y que si lo haces acompañado es mucho más llevadero. Aquí en esta cuenta también podemos encontrar testimonios de los pacientes que cuentan en primera persona los beneficios que tiene dejar de fumar. Otras de las cosas que nos parecía tremendamente interesante fue que los jueves, mientras estuvimos confinados, lo que creábamos fue los jueves de ayuda al paciente fumador. Lo que hacíamos era cada jueves colgábamos un vídeo a través de nuestro Instagram y difundíamos a través de nuestra lista de contactos de WhatsApp para que todo aquel paciente que estuviera en casa y estuviese interesado en dejar de fumar, nosotros le pudiésemos marcar unas pautas a seguir. Todas estas herramientas que incorporamos nos permitían dos cosas. Nos permitían leer al paciente y oír al paciente, pero nos perdíamos algo tremendamente importante, que era teneros enfrente, ver cómo os comportáis, ver el lenguaje gestual que tanta información en ocasiones nos dice, que no siempre la palabra va acompañada del gesto y el gesto dice mucho más que la palabra. Entonces lo que decidimos instaurar fue las videosesiones y inicialmente las hicimos en título individual y luego lo que establecimos fueron grupos. Utilizamos cualquier plataforma que estuviera a vuestro alcance. Nos daba igual que fuese WhatsApp, que fuese Zoom, que fuese Telegram, lo que fuese necesario, lo que estuviese a nuestro alcance. También nos pareció tremendamente interesante hacer llegar mensajes de salud a través de un canal que es el más visto en redes sociales, que es YouTube. Y creamos también un canal que se llama Unidad de Tabaquismo de Oviedo, al que os invitamos también a seguir y que luego, si queréis, colgamos los enlaces a través del chat para que los tengáis a disposición. En este canal lo que hicimos inicialmente fue crear 5 vídeos en los que ayudábamos al paciente a dejar de fumar, como antes os comentaba, desde una primera sesión en que os contábamos todo esto que os hemos venido resumiendo a lo largo de esta pequeña charla, es decir, os dábamos un plan para dejar de fumar, hasta una última sesión en la que hacíamos un poquito prevención de recaídas. Esta foto, y ya estamos un poco concluyendo esta charla porque no queremos aburriros, esta foto para nosotros es importantísimo, todos estos grupos de gente. Estos grupos de gente son los que habitualmente nosotros tenemos en consulta, la gente que acompañamos, a los que intentamos hacer este proceso de dejar de fumar un poquito más fácil. Tenemos muchísimas ganas de recuperar la total y absoluta normalidad, poder juntarnos como grupos, poder teneros cerquita en el escritorio, no tener la silla a 2 metros de distancia, poder veros las caras y vuestras enormes sonrisas, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que ya ahora sí, para terminar, José, si te parece bien, vamos a emitir una serie de ideas claves. ¿Me permites debutar con la primera idea clave? Por supuesto. ¿Toda mía? Toda vamos tuya, a Raquel. ello. Las ideas claves que hoy os queremos dejar, un poco pues a resumen de lo que ha sido nuestra charla. Nuestros pulmones, recordad que solo están hechos para recibir aire. Aire, señores, ninguna otra sustancia. Además, os decíamos que el humo del cigarrillo contiene más de 40 sustancias cancerígenas identificadas. Sí, señor. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta, más de la mitad de los fumadores, y esto es serio, morirá o enfermará gravemente por el hecho de fumar. Se sabe además que se disponen de terapias efectivas para ayudar al fumador que desea dejar de fumar. Sí. Y por último, y ya para concluir, el tabaco, tengamos una cosa clara, no aporta, no nos va a hacer más felices, no nos va a hacer más inteligentes, ni más atractivos, ni más guapos. Esto hay que tenerlo clarísimo. Y como idea final... Como idea final, dejar de fumar sí se puede. Gracias a todos por estar atendiendo a nuestras explicaciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias.